Muchísimas gracias, Carla, y a todas las compañeras y los compañeros, primero por la invitación y por el desafío que me significa. Como les compartía en Off the Record en el almuerzo, estoy en un momento un poco de oscuridad en mi campo y esta invitación me significó de alguna manera sistematizar muy rápidamente una serie de intuiciones que he ido teniendo y que de alguna manera estoy con estos fantasmas de la disonancia de mi proyecto de investigación y con el campo, ¿no? Haciendo más salvajes estas ideas que aparecen en esta experiencia y por otro lado abriéndome, digamos, a otras maneras de comprender mi proyecto. Por eso, si se han dado cuenta, el propio título de la presentación cambió. Voy a hacer una breve presentación mientras estamos en lo técnico allí. Mi proyecto de tesis, en este caso yo me veo, digamos, involucrado en ISQT, Instituto Universitario de Lisboa, pero no pasa nada. Y concretamente en un proyecto que aborda la transición energética desde la propia antropología, que también es un desafío para nosotras y nosotros desde esta disciplina pensar esta dinámica de flujo, transnacionalidad y todo lo que también aborda Grafo, ¿no? Y en este caso uno de ellos es el caso español a partir del desarrollo eólico en Tarifa, otros casos en Portugal, en Italia y también una reflexión un poco desde las transiciones energéticas desde el sur entre Mozambique, Angola y Marruecos. Bueno, mi proyecto ha evolucionado a este título, Futuros enredados, desarrollo eólico y ecologías múltiples en la frontera sur. Transición energética y paisajes verdes en el caso de Tarifa, Andalucía. Voy a pasar aquí. Bueno, no les pude traer objetivos porque todo esto está en una fase así de transformación, sin embargo me esforcé para hacer un resumen para que quede más o menos claro por dónde va a ir esta presentación. ¿De qué se trata mi proyecto? En términos muy generales, de hacer una especie de genealogía de la transición verde a partir de una etnografía del desarrollo eólico y las trayectorias particulares que ha tenido en el caso de Tarifa, en el sur de España. ¿Por qué Tarifa? Porque Tarifa fue uno de los primeros lugares, digamos, movilizados por el viento de levante, que seguro quizás han oído en España, para intentar desarrollar esto que para el tiempo, los años fines de los 70 y principios de los 80, se llamaba energías alternativas. Bueno, en este caso, mi propuesta conceptualmente toma la energía en un sentido relacional e histórico y se analiza la forma en que los procesos de evaluación del capitalismo verde se imbrican con los marcos de valor locales, ¿no? La experiencia vivida, la práctica, las construcciones de sentido que los territorios, en este caso del medio rural, desarrollan a propósito del despliegue de las infraestructuras de la transición. Y ya está, es más o menos entender qué clase de fricciones se dan entre estos grandes futuros verdes y estas estrategias planetarias, ¿no?, con el futuro propio y vivido de estos paisajes que se tornan verdes, los paisajes, digamos, del medio rural en el sur de Andalucía. ¿Por qué les traigo esta foto? Bueno, este es el primer parque eólico que yo vi en mi vida. Tenía más o menos unos 17 años, iba por Chile. Esto podría estar en cualquier lugar del mundo, si se dan cuenta, pero esto está en Chile. Y la primera sensación que tuve, esto está fuera de mi región, dije, wow, qué sensación de modernidad. Se lo comenté a mi compañera. ¿Por qué les comento esto? Porque cuando yo llego a Tarifa me encuentro con un desafío. Llego a un bar donde está una serie de trabajadores eólicos a propósito de un proceso de repotenciación eólica que se está desarrollando en la zona, un repowering. Y bueno, me encuentro con que uno de estos ingenieros y un jefe de, digamos, de obras me dice, hostia, yo estuve en tu tierra instalando un parque eólico con Acciona, ¿no? Y que como, wow, me hizo pensar mucho sobre la escala espacial y también temporal, porque hablamos de estas infraestructuras, tienen una epistemología muy temporal, están orientadas hacia el futuro siempre, ¿no? En la que se moviliza esta gente, es gente, población volante, trabajadora que se moviliza en diferentes esferas y espacios, y ahí está el desafío, cómo conecto esta escala tan amplia justamente en la propia experiencia de los pobladores rurales del medio rural, en este caso de Tarifa, ¿no? Como dice Roland Barthes, las naves de ciencia ficción no tienen costuras, ¿no? Los molinos, los aerogeneradores tampoco. Parece que son parques sin historia. Normalmente cuando vemos la escena de un parque eólico no vemos personas allí dentro. No vemos
ni la historia, ni desde luego las relaciones sociales de producción que hay detrás de la construcción de este parque, hasta que lo vemos aquí con nosotros, ¿no? Y por otro lado, hay una estetización del desarrollo eólico, es el espectáculo de la sostenibilidad, ¿no? De un momento a otro son reflejos verdes y destellantes. Y ahí tiene que ver algo que plantea Jaume Franquesa, ¿no? Quien trabajó justamente el desarrollo eólico, tiene una etnografía muy interesante en el sur de Cataluña con los payesos, y discute sobre esta cuestión de la ideología de la energía en los paisajes verdes, que más o menos bebe un poco de los desarrollos históricos sobre la antropología de la infraestructura, cómo la energía en este caso tiene una manera de estar que nos desafía a nosotros y nosotros los antropólogos, que es su propia invisibilidad, ¿no? La energía está hecha para no saber, para no verse. Eso es un primer desafío metodológico, porque cómo la reflejamos en el campo con la gente. La gente, cuando yo les pregunto por los parques eólicos, no les aparece directamente, ¿no? Es un primer desafío, ¿vale? Bueno, el encuadre epistemológico en el que se desarrolla esta investigación, más o menos parto de una propuesta de Franquesa y Bouyer, sobre todo una perspectiva materialista histórica. Yo me transformé desde el postestructuralismo al materialismo histórico recientemente, y es entender sobre todo el capitalismo como creador de ambientes, como un régimen ecológico, es decir, como el capitalismo verde, en este caso de la transición energética, reorganiza los espacios de la naturaleza y de los propios territorios donde se sitúa cuando éste se despliega. Un foco especialmente en la reproducción social, entender la reproducción y la producción como un sistema socioecológico, no solamente del propio capitalismo verde o estos regímenes de transición energética, etcétera, sino también de los marcos y de las maneras en cómo la gente común y corriente se gana la vida. Un poco Naroski, ¿no?, desde Barcelona, sobre las luchas cotidianas y sobre los marcos de valor y asociados a la propia experiencia. Cómo la gente se gana la vida y hace que sea una vida valiosa en estos paisajes verdes, para conectar estas ambas escalas. Mi propuesta busca incorporar también la noción de friction y entanglements de Anna Tsing para poder incorporar las agencias humanas y no humanas en estos paisajes verdes, que es una cuestión que está un poco más al debe hoy en las etnografías. Bueno, desde luego la energopolítica de la transición verde, los desarrollos por Boyer, Howe, sobre todo en el istmo de Tehuantepec, en México, que tiene que ver con una especie de genealogía del poder moderno asociada a la energía, la coyuntura climática y la demanda energética verde, ¿no? Por último, la energía, como ya les anticipaba, no la voy a entender ni como una cosa, ni como un recurso, sino va a ser... ¿Perdón? ¿Hay algún problema? ¿No? Ah, vale. La energía va a ser entendida en especial como una relación social, entrelazada con esa red de poder, de significado y cambio socioecológico. Cuando hablamos de transición energética, siempre detrás o tácitamente también se habla de transformación social. De hecho, el propio Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en España, ¿no?, habla de la clase de coyuntura contextual y situacional que España, a nivel, digamos, más general, se plantea ante estos desafíos, ¿no? La relación demográfica es bien interesante. Bueno, y por último, incorporo la idea de las antropologías de los futuros, como la economía de las expectativas, estos futuros que no pasan, también son valiosos para incorporar y problematizar sobre estas cuestiones. Un poco hace una arqueología de los futuros que se enredaron en estos futuros verdes, no solamente de los parques eólicos, sino qué se estaba imaginando la gente en aquella época y de qué propia experiencia e historia viene esta gente que habita estos paisajes hoy verdes. Y desde luego cómo la técnica, estos grandes molinos, condicionan, determinan, modelan o no, o son reapropiados también, la clase de futuros imaginados que tenemos por delante, futuros en plural, más justos, alternativos, etc. Bueno, a grandes rasgos la metodología para mi trabajo de investigación es una metodología, un campo en fricción, ¿no? La realidad, en un sentido, incorpora un poco la economía política y por tanto entiende que la realidad es una totalidad articulada de relaciones, ¿no? Y esto me supone entender cómo no solamente la energía verde, sino que la propia energía en el territorio ha ido operando desde la propia experiencia y desde la propia economía política a nivel de la región, que en este caso vendría siendo Andalucía, con foco en especial en la comarca del Campo de Gibraltar, que tiene unas particularidades interesantes. Y desde luego combinar esta historiografía, esta etnografía en perspectiva materialista histórica, como plantean Bouyer y Franquesa, entender estos paisajes verdes nos permiten
incorporar dos cosas, no solamente la economía política que está ahí detrás de estos paisajes, de estas grandes infraestructuras especuladoras a veces, etcétera, sino que también hablar de un paisaje vivido, experimentado en estas personas que lo viven allí, ¿no? O sea, ahí es donde precisamente nosotros podemos entrar como antropólogas y ofrecer esta textura a la vida cotidiana que se vive allí. Entonces, de lo que se trata finalmente es entender cómo estos dos marcos de valoración capitalismo verde y de valoración social local, de esta gente que se gana la vida en estos paisajes, interactúan, se modelan, se reapropian o dialécticamente se van relacionando, ¿no? En técnicas, digamos, muy generales, bueno, me baso en entrevistas, análisis de prensa para ver qué clase de posiciones se derivaron en estos procesos que comienzan en los años 80, pero con una mirada histórica más amplia, ¿no? Decretos, programas, un poco de mapeo de sistema de información geográfica, un auténtico desafío para mí, ya les contaré. Y bueno, desde luego, entrevistas formales e informales, historias de familia, para poder entender cómo eran estos usos y cómo funcionaban estas economías domésticas antes y ahora y mañana. Y métodos itinerantes. La verdad es que mi campo se ha transformado, se ha puesto muy anodino. Ya les voy a contar el porqué. Bueno, para quienes no sepan dónde está Tarifa, Tarifa está en el extremo sur de la península y de esta geografía de Europa. Por tanto, es un territorio donde el levante pega bastante fuerte. Y de hecho el levante es el que movilizó a la propia experimentación de los desarrollos energéticos de las energías alternativas en aquella época, como una contestación a la propia energía nuclear en España. Y algunos ingenieros ecologistas se alojan en Tarifa para experimentar estos primeros prototipos. Tarifa, además, está inscrita en la comarca del Campo de Gibraltar, una comarca que históricamente habla un poco de la dependencia sobre Gibraltar y justamente sobre las grandes superficies, bueno, de propiedad. Lo que les voy a contar ahora es justamente mi trabajo de campo. Intentaré no ser tan denso. Está todo muy en verde y en abierto, por lo que van a encontrar van a ser más citas. Bueno, vamos allí. Bueno, pensar la transición energética desde el sur andaluz. ¿Qué significa esto? Lourdes Alonso, por ejemplo, una etnografía desarrollada en México, nos habla de que si bien el recurso es libre, el viento aparece allá arriba de nosotros, ¿no? La forma de acceder a las rentas eólicas, al derecho al viento, pasa por acceder a la propiedad del suelo, ¿no? Bueno, Andalucía y particularmente el sur, antigua frontera, ¿no? Se caracteriza precisamente por las grandes superficies, por la gran propiedad. Hay un autor, Cabezas Delgado, en el que me tuve que remitir y hacer una revisión sistemática, muy encima, porque no me dio tiempo para más, pero para entregar algunas ideas generales. Entender la energía o la transición energética, sea verde o no, en el caso andaluz, me supone y me exige a remontarme al binomio, digamos, desarrollo industrial, demanda energética. Esto me lo he planteado yo en el campo. ¿Por qué? Cuando yo me voy a entrevistar con algún alcalde de Tarifa, Tarifa es un término municipal muy turístico, pero del medio rural se sabe muy poco. Cuando voy a hablar con los alcaldes pedáneos de las entidades locales autónomas del medio rural, siempre hay un relato largo. En Andalucía está muy marcado, quizás lo han oído, que es, bueno, la tierra para quién la trabaja, los señoritos que están muy presentes, grandes propietarios, y los anhelos, digamos, de la industria que nunca aparece. Y es que precisamente en Andalucía esta historia hay que irse muy lejos, en este caso al siglo XIX, para entender cómo comienza esto. Justamente con las desamortizaciones eclesiales, civiles, de montes propios y municipales y señoriales, donde se va constituyendo, incluso se va de hecho cristalizando todavía más la estructura agraria de Andalucía y después precisamente el propio latifundio. ¿Por qué digo esto? Porque este proceso que comienza en el siglo XIX, o más bien se cristaliza todavía más, no solamente supuso el trasvase y la acumulación de la propiedad en algunos pocos propietarios, normalmente no, ya señoritos transformados en burgueses, sino que también comerciantes y arrendadores que se vuelven en esta nueva burguesía agraria en la época, sino que al mismo tiempo empobrece a campesinos que vivían de estos recursos, sobre todo, por ejemplo, en montes comunales, ayuntamientos, municipios, etc. Y poco a poco se van proletarizando en el campo. Esto no es baladí decirlo, porque de un momento, si nos remontamos a la historia, digamos, del campo andaluz articulada a la economía un poco española,
En el momento en que España se abre a los capitales extranjeros, de alguna forma España aparece como una formación social dependiente. Y esto todavía se ve más fuerte en las regiones, digamos, como Extremadura, Andalucía. La división, digamos, regional está muy marcada. De alguna forma, en estos grandes propietarios, la tierra se vuelve un activo fijo, donde no había necesidad, desde luego, de invertir en tecnificación, porque había una mano de obra súper barata y abundante. Lo que intento decir, mientras Cataluña y País Vasco, por ejemplo, ya empezaban a desarrollar una industria a principios del 20 y fines del 19, Andalucía todavía estaba pujando por una estructura agraria de la propiedad, porque la propia propiedad no estaba distribuida, porque la propia mano de obra era muy barata y porque no había una necesidad de generar una tecnificación industrial en la zona. Lo que propone un autor es que justamente los que tenían para invertir no invirtieron cuando tenían que hacerlo. Es decir, nos vemos ante digamos, un desarrollo industrial un poco frustrado. Esta gente no invierte los excedentes que desvía justamente a los capitales fijos, en este caso a la gran propiedad. Al contrario, van acumulando más propiedad, comprando más activos y se va generando todavía más propiedad. ¿Esto qué va haciendo? Va empobreciendo justamente al campesinado de la zona y lo va proletarizando todavía más. ¿Por qué digo todo esto? Porque el relato del jornalero andaluz es una figura prevalente no solamente antes de ayer, sino que también después de la transición democrática española, el programa de empleo rural con Felipe González, y después a posteriori, hoy todavía está muy presente. Lo que encontramos en el campo, el sur de Andalucía, lo que intento decir con esto son braceros. Hay gente jornalera que no ha tenido hace muchísimo tiempo el acceso a la tierra, digamos, ¿no? En conclusión, en este apartado es que nos vemos con que la división regional del trabajo se ve muy expresa en Andalucía. Andalucía es digamos, una región agraria y externalizada, donde el plusvalor no se ha quedado en la región, siempre se va para afuera, ¿no? Una economía, digamos, como dice este autor, que es extravertida y no autocentrada como fue en los países, digamos, de Centro Europa, y cómo se empezó a desarrollar un poco en las industrias textiles y ferreteras en País Vasco. Esto parece enorme, pero es un contexto súper necesario para entender cómo la propia gente vive hoy y vivió hasta los años 60, por ejemplo, el territorio. Las fotos que ven acá, esto es de la segunda finca más grande de España, que es la finca Las Lomas, que está justamente a más o menos 12 kilómetros del lugar donde yo hago mi trabajo de campo. Y lo que ven arriba son bestias, mulos, trasladando carbón. Las economías del carbón en la comarca del Campo de Gibraltar fueron importantes no hasta los años 40 ni hasta los años 30, como fue en muchos lugares de España del norte. Fue hasta entrados los años 60. El carbón, de alguna forma, es súper interesante, el carboneo y la propia figura del carbonero, quien en este caso era un jornalero, normalmente hombre, que componía estas unidades domésticas, y lo que hacía era acceder a las grandes fincas a partir de ciertos acuerdos, a veces tácitos, a veces no informales, para hacer carboneo y de alguna manera comercializarlo a través de remitentes, a través de comerciantes. ¿Por qué es importante el carbón para la gente? Porque la propia identidad de los usos de suelo en el territorio, de las prácticas de vida, están muy incorporadas a la propiedad del carbón. El carbón además es una propia energía. Esta gente vive una crisis importante, la gente que se quedó y la que no se fue durante el éxodo rural tras la mecanización del campo en los años 60. Cuando se incorpora el butano. El carbón es tan importante para las unidades domésticas de este campo, de este medio rural, que hasta los años 60 marcaba muy bien la diferenciación social en la zona. Los jornaleros, digamos, se las apañaban con el carboneo, pero también con otras actividades como la siega del cereal, entre otras cosas. Y bueno, de alguna forma lo que intento decir, los usos de suelo en la zona y el carboneo representa un poco cómo funcionaba la propiedad y cómo funcionaba la propia economía de los hogares en aquella época, ¿vale? Por ejemplo, una vecina me comenta que habían esmayado, pobre, pelado y señorito. Los esmayados, gente que vivía en los baldíos sin tener una posibilidad de apañárselas para adelante. Era gente que vivía en monte de manera un poco informal. Los pobres, precisamente, era lo que componía el grueso de la población de la Andalucía rural del sur. Era gente que se la apañaba con actividades diversas, entre esas la siega del trigo, el cereal, las grandes propiedades, o en el carboneo para tirar para adelante. Y aún así, vivir allí era, después de los 15 días de hacer carbón, te la apañabas pidiendo fiado para después volver y continuar en este proceso y en este bucle, ¿no?
Bueno, continuamos. Otra cuestión, en el territorio nos encontramos con la laguna Lajanda, y habla muy bien del regeneracionismo franquista, de las obras, si las obras, digamos, hidráulicas en el norte de España, en Cataluña o en otras zonas, en otros territorios, tuvieron mucho que ver con la energía. Las obras hidráulicas en el sur de la comarca del Campo Gibraltar tuvieron más que ver con el regadío de las grandes superficies, todavía justificar aún más el sistema agrario predominante en la zona. Y por último, tenemos una excepción a la regla, que esto es lo interesante. Tahivilla es un pequeño pueblo de colonización que fue justamente un proyecto de la Segunda República, de esta reforma agraria que tardaba en llegar, y sin embargo, cuando entra la dictadura franquista, es uno de los pocos pueblos de expropiación que se mantiene en el territorio. Y es curioso porque en esta zona sí jornaleros, familias de jornaleros y braceros acceden a la propiedad. Es algo que vamos a ir discutiendo después. Vale, estamos hablando de desarrollo energético y una perspectiva histórica, pero ahora yo les voy a hablar del viento. El viento de Tarifa, ¿por qué es peculiar? El viento de Tarifa es peculiar en primer medida porque es un viento fronterizo, un viento de levante. El efecto Venturi que desarrolla el viento tiene que ver con dos cordones montañosos, es el Rif y la cordillera bética. Es decir, estamos hablando de un viento que simbólica y materialmente remite a una frontera geográfica, geopolítica, cultural, imaginada, etc. Estamos hablando del mismo viento que se utiliza para el desarrollo energético y eólico. Bueno, por otro lado, el levante del que estamos hablando, por mucho tiempo fue uno de los principales hándicaps de las economías locales, como para hacer el carbón, como para ir a la siega del trigo y los garbanzos, o como para los propios modos de vida asociados a la mar. Y por último, es que es súper importante, si vamos a hacer una etnografía del desarrollo eólico en Tarifa, entender esta propia singularidad del viento, porque el viento y la propia condición fronteriza en la que me sitúo, de alguna manera tiene mucho que ver en que el estrecho ha traído como una frontera muchísimas naturalezas al mismo tiempo. Tarifa se ubica por aquí, ya les mostraba, ¿no? Y Gibraltar está por acá. En Tarifa y en la laguna de Lajanda, que ya les comentaba anteriormente, comenzaron a llegar muchos naturalistas ingleses, sobre todo cazadores de pájaros. Esta gente fue amalgamando una idea de naturaleza en el territorio, cada vez más fuerte. De alguna manera, el estrecho se vuelve una expresión como una amalgama de distintas ecologías. Al estrecho comenzaron a llegar no solamente naturalistas en los años 1890 de la colonia británica de Gibraltar en la comarca, sino que al mismo tiempo llegaron hippies en los años 80, llegaron neorurales, llegaron una serie de naturalezas y ecologías y maneras de percibir el entorno que son diferentes. Llegaron ingenieros ecologistas del desarrollo eólico primario. Y esto es interesante porque esto va friccionando la manera en que se percibe todo esto, ¿no? De alguna manera, entender la Tarifa contemporánea me exige entenderla como un palimpsesto de distintas naturalezas. Es decir, me propongo un poco entender justamente esta dimensión humana que se desarrolla mientras cuajan estos futuros energéticos, y esto me remonta a esto. Lo que vemos aquí es precisamente la península, ¿no? Lo que ven aquí no es energía, son cigüeñas. Lo que ven acá es la reserva intercontinental del Mediterráneo, y lo que ven aquí es el mapa de infraestructura en Andalucía, y concretamente lo que ven acá es lo que tiene que ver con la comarca del Campo Gibraltar. Algeciras fue un polo industrial y sigue siendo un polo industrial de relevancia. Algeciras está a 12 kilómetros de Tarifa. Es decir, el estrecho y la propia situación geoestratégica y el propio levante ha sugerido una serie de atracciones en el propio territorio. Sin embargo, esto es reciente, hasta los años 80, a excepción del plan comarcal del desarrollo industrial en Algeciras, en que en el caso de Tarifa fue un hándicap histórico para el desarrollo, por ejemplo, el desarrollismo franquista asociado al turismo que vivió la Costa del Sol. Tarifa es una zona muy apetecible para el turismo hoy día, pero hasta los años 80 cuaja no tanto por estos planes, sino que cuaja sobre todo porque comenzaron a llegar windsurfistas a la zona. Los windsurfistas llegan al mismo tiempo que llegan los ingenieros asociados a la energía eólica, y de alguna manera aparece en simultáneo el turismo y el desarrollo energético en el territorio. Es decir, aparece una posibilidad, el viento aparece como un horizonte de futuro
por una gente que históricamente se había visto marginada, digamos, a los procesos de desarrollo. Por ejemplo, la gente, los vecinos del campo y el pueblo llegaron a pensar que los ventiladores eran para dar viento para el windsurfing. También entiéndense las dinámicas, el propio desarrollo de esta energía está muy por encima de la gente. De alguna forma, en aquella fase que pasa de los años 80 a mediados de los años 90, Tarifa había una fase experimental de lo que iba a ser el desarrollo eólico en el Estado español. Se prueban los primeros prototipos con financiamiento del Instituto de Desarrollo y Ahorro Energético del Estado español, muy promovido por unas narrativas verdes y antinucleares, en este caso de ingenieros de Ecotecnia, de una empresa catalana hasta que la comprara Alstom. Surgen unas expectativas de industrialización por fin en una tarifa postergada. Surge una empleabilidad en las energías alternativas en la época. Hay gente que había estudiado, digamos, en los institutos de la zona mecánica y esta gente empieza a ser absorbida por estos empleos verdes. Surgen las expectativas locales en el turismo del viento y por ello empiezan a surgir una serie de economías informales en el territorio. Comienza el aumento del valor del suelo. Esto es interesante porque las poblaciones que antiguamente emigraron tras el éxodo rural en los años 60 a Cataluña comenzaron a volver. De pronto era interesante irse a Tarifa porque se volvía atractiva y me podía generar una renta. Y de alguna manera el ayuntamiento crea un plan general de urbanismo justamente para que esta clase no solamente de renta, sino que gente se aloje en el pueblo. No era necesario el campo y es una estructura que se va a ir reflejando posteriori. No obstante, estos horizontes de futuro que generaba el viento también no dejaban de ser controversiales. También la propia condición fronteriza de Tarifa. Esta es interesante porque en el desarrollo de Tarifa hay dos momentos en donde las ecologías, de alguna forma, ambientalistas o naturalistas, que beben muchísimo de esta idea del naturalismo ornitológico que hay en el territorio, un territorio, dígase, que es corredor de aves y por eso la importancia de hablar de los pájaros, se enreda con las ecologías populares o rurales en este caso populares según Martín Alien, ¿no? De alguna forma, el turismo que aparece en la zona significó que el propio ayuntamiento quisiera desviar el cauce de las aguas de las que dependía unos molinos hidráulicos de un medio muy del interior de la Tarifa rural, en este caso Puerto Llano. Hubo un ensamble y unas alianzas justamente para hacer fuerza, para evitar este cauce. La gente de alguna manera sale victoriosa, consiguen mantener el agua y después hay un caso específico en los años 95 que tiene que ver con el cable de Tarifa, que tiene que ver con el plan de Ors en Europa, que tuvo que ver con un cable de interconexión España-Marruecos que se construye en la zona y generó muchísima contestación social. Todo el pueblo, de alguna manera, se articuló, pescadores, ambientalistas, hippies, todas estas naturalezas amalgamadas en el territorio aparecieron con fuerza para decir no queremos que pase un cable. A pesar de que era reflejo de una política muy vertical, el cable se venía construyendo desde Francia y ya estaba llegando a Tarifa y de alguna forma era inminente su desarrollo. ¿Sí? Vale, falta. voy. Bueno, de alguna manera los futuros no cuajan. Estos grandes horizontes de futuro terminan presentando una serie de dilemas e incompatibilidades, ¿no? Este concepto de amenities nos sirve como para problematizar esta cuestión. No solamente llega el turismo con una serie de planes cada vez más asociados a la burbuja inmobiliaria que empezó a desarrollarse en la zona. O sea, de un momento a otro la tarifa turística se ve como un caramelo para el desarrollo del turismo, sino que al mismo tiempo las aves del corredor migratorio del estrecho empezaron a colisionar en una zona cada vez más saturada por el expansionismo eólico ante el desarrollo de los primeros parques comerciales del Estado español. Es decir, nos vemos ante una burbuja verde en que las primas eólicas durante el gobierno de Zapatero supusieron una especulación tal. Por ejemplo, en una cita, de una entrevista, un promotor eólico me comentaba que habían plantas solares en el Estado español que producían energía eólica en la noche, con grupos electrógenos porque se cobraba la prima. El gobierno daba 540 euros por megavatio producido. Eso en Tarifa se reflejaba en que hubo parques que se desarrollaron donde no había viento, y están a la fecha, donde el viento no era adecuado para la tecnología de la época, ¿no?
Y de hecho, la Junta de Andalucía y en este caso los promotores energéticos se articulan para hacer fuerza ante una alarma social que aparece, que es justamente la mortandad importante de las aves en un contexto en que Tarifa no solamente estaba cuajando como la capital del viento energético, sino que también como capital verde. Tarifa de un momento a otro era también reserva intercontinental del Mediterráneo, de la biosfera, era parque natural y era corredor migratorio de aves. Entonces había una serie de contradicciones en el desarrollar este capitalismo verde, digamos, en la zona, y ellas había que suavizarlas de alguna forma, ¿no? Entonces comienzan las denuncias de las aves en la zona y de alguna manera la Junta tiene que justificar el desarrollo de 450 megavatios en la zona. Como la zona litoral ya era apetecida, no solamente por las aves que aprovechan las térmicas del viento para viajar, sino que también por el propio turismo, había que desplazar esto a alguna parte. Se crea un plan de ordenamiento eólico, pero esto no era posible porque la propia dimensión técnica de la Consejería de Medio Ambiente, encontramos técnicos, como dicen en algunas entrevistas, cañeros, técnicos que también eran pajareros, muy articulados al territorio. Es gente que tiene una experiencia muy asociada a lo que es también Tarifa y que en la evaluación técnica estaban conteniendo el desarrollo eólico en el territorio. La Junta que consigue encontrar en el discurso experto para externalizar esta decisión, ¿no? Va a la propia estación biológica de Doñana, en este caso su director, para de alguna manera hacer compatible técnicamente este desarrollo energético. Se hace. De hecho, en prensa parece que los aves y generadores eólicos se hacen amigos en el estrecho. De un momento a otro aparece el molino inteligente que protege las aves. Hay una disrupción entre el propio ecologismo antinuclear y eólico en el territorio y propia idea conservacionista más experta en la zona, mientras el pueblo tarifeño se pregunta sobre estas contradicciones, ¿no? En este momento el cable eléctrico de interconexión ya se instalaba en el territorio y todas las medidas compensatorias se fueron en especial a los pescadores y a las aves, a la conservación de las aves. De un momento a otro, la conservación en Tarifa monopoliza en gran parte la serie de medidas compensatorias que tienen estos desarrollos verdes, no solamente las eólicas, entre otros también. Entonces, de alguna forma aparece no solamente una asociación empresarial eólica en Tarifa para afirmar la clase de intereses en el territorio, sino que al mismo tiempo se justifica a través de un discurso experto para neutralizar el conflicto sobre las aves y legitimar esta cuestión, ¿no? Se crea el Plan Especial de Ordenamiento Eólico y es allí donde todos los parques eólicos de 450 megavatios se desplazan al medio rural. Otra consecuencia de esto fue la creación de una figura que en esta causa quizás la han oído, es la figura del pajarero o el vigilante ambiental y el sistema de parón. En el año 2007, con el apoyo de esta fundación que se crea para exorcizar el desarrollo eólico en la zona, no se ven las sillitas, bueno, se crea la figura del pajarero, que es la figura del vigilante ambiental. Son estas personas que están abajo de los parques parando los molinos para que pasen las aves. Esta figura existe en toda España y en otros lugares del mundo. La casuística, la singularidad que tienen en Tarifa es que esta gente está del orto al ocaso, desde que sale el sol hasta que se acaba, ¿no? La figura del pajarero, sin embargo, se vuelve en este proceso de valoración, de evaluación del territorio, una forma de no solamente legitimar el desarrollo eólico en el territorio, sino que al mismo tiempo de compensar la mortandad de aves que habían en la zona, ¿no? De neutralizar un poco este conflicto. ¿Quiénes son los vigilantes ambientales hoy día? Es población rural, se tardaron un poco en aceptarlo, pero ya es población rural, y sin embargo la percepción de esta gente en el actual proceso de repotenciación es esta idea de que hay gente que sobra, gente que estorba, no se tratan bien. Los vigilantes ambientales en la práctica son empresas de subcontratación. Hay cada vez una disminución de los costos de contratación y de los costos y de las condiciones laborales. Hay gente que vive mucha precariedad laboral, es lo que intento decir. Y por otro lado, las propias colisiones no se registran. Cuando vas al bar y te enteras cómo funcionan, registrar una colisión puede ser una multa para el parque eólico, y una multa gorda, incluso puede significar el definitivo parón del parque. Por tanto, hay una serie de grises que funcionan en este discurso, justificación experta de la presencia de desarrollos eólicos y parques. Bueno, ya estoy que termino, por favor, paciencia. Bueno, aparece otro mito, que es el mito de la carretera a los pájaros. Esto es interesantísimo. Cuando yo voy a Tahivilla, este pueblo que fue un sueño de colonización
no, perdonen, un sueño al acceso a la tierra por parte de jornaleros, me veo con una contradicción. El pueblo está rodeado de parques eólicos. Hoy estos parques están siendo repotenciados por el contexto de la transición energética y fondos de Europa, Next Generation, etc. Sino que al mismo tiempo al proyecto se le ve negado la posibilidad de que tenga placas fotovoltaicas. ¿Y por qué? Porque la Junta de Andalucía y la Consejería de Medio Ambiente dice que el corredor de aves funciona desde este lado de la carretera para acá hasta aquí. Pero de aquí para acá no, según algunos estudios que fueron desarrollados en la zona. Da la casualidad también que este sector de aquí es el único donde está la propiedad distribuida de la tierra. La práctica de los promotores eólicos es justamente, como dice un alcalde pedáneo, todos los pobres juntos piden limosna. Mejor poner de acuerdo a uno, que es el señorito que tiene 500 o 700 hectáreas a su propiedad, que poner de acuerdo a 15 o 18 parceleros, colonos, en los que no solamente los molinos, sino que las placas fotovoltaicas, en el contexto de la crisis rural, les era una alternativa para tener un ingreso extra, ¿no? Bueno, esto lo voy a decir muy rápidamente, pero hay una zona que es todavía más recóndita en Tarifa, que es un núcleo rural, y es aquí donde justamente la propia energopolítica de la energía, esta idea de la energía como utilidad pública y por tanto te podemos expropiar tu territorio, aparece allí. Cuando tú lees los decretos de cómo fue este proceso de desarrollo en los años 2007, 2010, 2002 al 2007, te encuentras en que la voz que había detrás de estos desarrollos era la voz de propietarios o de una plataforma de medio ambiente y sostenibilidad que la lideraba una persona neorural que vive en el territorio, muy articulada con los grandes propietarios, que se fueron dando cuenta que los contratos firmados por estos desarrollos eólicos no eran los más convenientes. Y al mismo tiempo esto se solapa con el turismo, por eso estoy hablando de turismo, porque en plena burbuja inmobiliaria Tarifa empieza a ser el caramelo del desarrollo urbanístico y empezaron a tener contratos de urbanización mucho más apetecibles que tener un molino en la zona. Entonces empieza a haber una instrumentalización de una asociación vecinal y por otro lado un sector de la población, estamos hablando de un pueblo de 400 personas, que deja de tener voz porque no son propietarios. Se reproduce mucho esta historia de la propiedad, el acceso a la propiedad. El caso de Tahivilla es el mismo que les comentaba, que tiene que ver con cómo las placas fotovoltaicas les son negadas por el desarrollo, digamos, las aves. Y aquí nos vamos a uno de los casi últimos apartados, paciencia, que tiene que ver con cómo estos futuros se enredan con el valor del territorio, cómo la gente vive y habita todos estos procesos, ¿no? Como ya les comentaba, Tarifa, además de ser la cuna y el seno del desarrollo energético, lo es también de los desarrollos verdes, de estos planteamientos de conservación. Esto restringe la transformación y los usos del suelo, ¿no? Cuando tú vas a un bar, allí te encuentras constantemente con esta historia, ¿no? Como que el ecologismo, aquí los ecologistas quieren todo verde. Acá en Tarifa no hay alternativa, porque no hay industria, siempre esto está tácito. Quieren terminar con nosotros, siempre está esta cuestión, y por otro lado está todo hecho monte. Y como la desecación de los alcornocales también es un reflejo de este campo en crisis, de estos trabajos forestales en la zona forestal. Es decir, la gente ve y percibe un paisaje en crisis, un paisaje vivido. Como ya les comentaba, los propios carboneros son los que modelan un paisaje que posteriormente se declara como parque natural, el Parque Natural de los Alcornocales, por ejemplo, y después una reserva, etc. Estas nuevas maneras de entender el medio se juntan con el desmantelamiento de las políticas de conservación, etc. Y la gente ve y articula como si todo esto fuera parte de un mismo proceso y donde los responsables es el ecologismo, tanto en Europa como en la propia escala local, donde ya les comentaba que la presencia ecologista es muy fuerte, vertida un poco con poblaciones neorurales y también con un ecologismo más local de vocación muy ornitológica. Vale. A pesar de eso, a pesar de que el campo se percibe en crisis, ¿no? Y que el campo parece que está para retirarse, la gente sigue construyendo valor, sigue ganándose la vida, sigue construyendo una vida valiosa, ¿no? Lo que encontramos en Tarifa, en este caso, y en Tahivilla, en los núcleos rurales,
Es como la gente se las apaña para, a pesar de tener que vender las parcelas muchas veces, mantener una huerta, mantener un vínculo con ese territorio y seguir cultivando. Y quienes no lo hacen, se les evalúa socialmente como gente que, como no ha sudado la tierra, la vende a propósito de las rentas turísticas que empiezan a aparecer en el territorio. De alguna manera, para entender los valores y los marcos de valor local y las propias economías en el territorio, en un sentido amplio, no solamente en términos de producción, sino que de reproducción social, ¿no? Cómo seguir siendo allí y que esto valga la pena, no podemos dejar de entender la propia frontera de la que ya les hablaba anteriormente. Tarifa y el medio rural andaluz en este contexto vive desde luego de esta mezcla, ¿no? El hogar vive un poco de lo formal, un poco de lo formal, digo, lo que se puede ir a trabajar en la estación de hostelería, o te vas a trabajar de construcción legal o ilegal. Lo informal, ¿no? Un poco el trapicheo, el petaqueo en ocasiones al narcotráfico que está muy presente en el territorio se considera y no hay una valoración negativa, algunas familias lo realizan. Y un poco lo subsidiario, el plan de empleo rural, la política agraria común, se tira de estos tres para conseguir tirar para adelante, no de una sola. Y de alguna manera esto también hace valioso poder quedarte en el territorio y no tener que emigrar ni a Barcelona, ni a Alemania, ni donde corresponda, donde parece que el mercado del trabajo es más amplio. Voy. De alguna manera digo esto porque yo me encuentro con una contradicción cuando comienzo mi trabajo de campo. Aquí la gente me dice, aquí el que está en paro es porque no quiere trabajar. En el trabajo sobra y falta gente. Y yo me preguntaba, vale, pero ¿qué trabajo es este? Este no es un trabajo precario. O sea, es decir, la gente va a hacer trabajos forestales para sacar corchas o trabajar arrancando cepas de brezo para venderlas, o trabajando en la construcción. Son trabajos muy estacionales, pero al mismo tiempo cuando los van articulando, son trabajos que permiten también desarrollar el cuidado de la señora, generar una sociabilidad que se considera valiosa, etc. Y a pesar de eso, nos encontramos que las dinámicas de inversión y el propio turismo y especulación en zonas como Tahivía, donde la propiedad sí está redistribuida, hoy son el horizonte de esta zona, ¿no? Nos encontramos en unas contradicciones. Sustraer valor en un paisaje verde es, por tanto, una serie de economías enredadas, ¿no? Para estas unidades domésticas. Los propios vigilantes ambientales locales me comentan que son los nuevos jornaleros del campo. Claro, se levantan de madrugada y se van a la cama hasta la noche para vigilar pájaros. De alguna manera, las mujeres vigilantes, a pesar de que esto es un trabajo precario, aparece valorado porque permite desarrollar cuidados en la aldea, y sin embargo el sector servicios y el sector turismo se ve cada vez más precario. De alguna manera lo que se va viendo reflejado es que sí una dinámica de externalización de las rentas. La gente que vive en Tarifa, sobre todo en medio rural, en suelo rústico, no puede desarrollar turismo rural porque no se le está permitido por el PGO, que es un PGO desfasado. Pero sin embargo, y esto es curioso, el desarrollo eólico sí, porque técnicamente, vale, ya termino, técnicamente el desarrollo eólico y energético, estas infraestructuras son compatibles con suelos rústicos, pero no hace un turismo rural para economías que han vivido históricamente precarias, ¿no? Bueno, con esto ya se acaba. Lo que encontramos entonces en Tarifa son futuros pretéritos, ¿no? Parece que nada hay bajo el sol, son otra clase de dinámica. De alguna manera, por ejemplo, el proceso de repotenciación de un parque eólico, en el contexto de la guerra Ucrania-Rusia, los fondos de Europa, etc., aparece como un dilema para la gente. Los pocos empleos verdes que desarrollan estos desarrollos eólicos hoy día están en inminente transformación y deterioro. Son infraestructuras que son más modernas, son más tecnológicas, no saberían, por tanto ya no necesitan la misma mano de obra de técnicos eólicos para que las reparen. Hay una recentralización, estas cosas se controlan cada vez más desde Madrid o desde Sevilla, desde los principales centros, porque hay la digitalización. ¿Y esto qué supone? Que la gente de algún momento a otro se va volviendo redundante. Los vigilantes ambientales, de hecho, ya se vuelven derechamente redundantes porque estos aparatos tienen un sistema de inteligencia artificial que detectan las aves y se paran automáticamente. Entonces, de un momento a otro, estos empleos verdes que generaron un horizonte de futuro a propósito del viento y este desarrollo verde, se desmantela. Nos dijeron que íbamos a ser los trabajadores del mañana. Y por ejemplo, puedes haber echado 5 años de tu vida en esto, pero después no tienes a dónde ir, porque es un trabajo muy especializado, me cuenta una vigilante ambiental.
Entonces te quitan el trabajo y ¿ahora qué? Cierran los parques y ¿ahora qué haces? Has dado 5 o 6 años de tu vida y eso no lo contemplan. Estamos hablando de la reproducción social de la vida. ¿Qué pasa con esta gente que invierte su tiempo en esta transición energética? ¿No? Y es allí donde los propios sentidos que construye la gente del territorio frente a la transición energética se revelan, ¿no? El levante para nosotros siempre ha sido pobreza. Para los únicos que ha servido es para los señoritos que le caen los molinos y para los guiris que desarrollan el turismo. El turismo que se desarrolla en la zona de Tarifa, para quien no conoce, está sobre todo administrado por gente externa. La gente del Tarifa normalmente trabaja como dependienta, o sobre todo mujeres, y sobre todo trabajan como limpiadoras en la zona. Hay una precariedad abismal, sobre todo el contrato de fijos discontinuos, un melón enorme que nos vamos a meter allí, pero la manera en que se perciben estos desarrollos verdes, en este caso focalizado en la transición energética, pero solapado desde luego al propio turismo, está muy muy presente. Y ya, lo voy a dejar hasta ahí, esto lo voy a dejar en abierto. Disculpen mi extensión, pero bueno, muchas gracias.